preparado para escuchar la palabra de Dios. Y a los que se hicieron presentes en la tarde, bueno, bienvenido. Voy a pedirle que vaya conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Algo tiene no tiene mucha relación, pero oí la predicación de las 2 de la tarde y el título que tenía es que hablaba del envanecimiento. Y muchos llegan a eso cuando crecen económicamente, cuando aprenden algo que para otros es difícil, o cuando les dan un cargo, o cuando se sienten buenos predicadores, se les sube, se envanecen y nada de lo que tienen, por nada de eso han trabajado, porque Dios lo ha dado, ¿verdad? Y tiene un poquito de eso la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. Y esta se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 6. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, sea usted hablando a nuestro corazón, sea usted ayudándonos a entender su palabra, a ponerla por obra y a creerla, que todo lo que ella dice es para nuestro bien. Bendito Señor, de mí aparte todo mal pensamiento. Ayúdeme a ser un siervo útil, mi Dios, para poder llevar ese mensaje que usted tiene para su pueblo. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. El propósito de esta enseñanza es hacer que reaccione en relación a su comportamiento ante las ordenanzas de Dios, procurando obedecer, confiar y creer en ellas en todo tiempo. A veces recibimos una enseñanza y no le damos importancia, ¿verdad? Como los famosos 10 mandamientos. Ahí hay varias cosas que nos dicen que no las hagamos y nosotros las hacemos. No le damos la importancia. Al rey Saúl en ese tiempo le dieron una orden que fuera a atacar a una nación, que destruyera todo y que no dejara nada, y lo que él hizo fue lo contrario, dejó vivo al rey y su pueblo escogió las cosas mejores y se las llevó. Desobedeció a Dios. Es lo que normalmente nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué el título? Dirá usted, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque Dios le puede perdonar la primera,
Dios le puede perdonar la segunda y a la tercera, así como hace usted con sus hijos. Vaya, pues te voy a perdonar. Así le dice, no. Y se la deja pasar. Y pasa una. Y otra vez vuelve a equivocarse su hijo y lo deja pasar y pasa otra, van dos. Y así llega el castigo que usted le aplica a su hijo. Así es Dios. De repente viene el castigo, viene la corrección. Y entonces el sentido de ahora es que usted lo tome en cuenta, que lo aplique a su vida, que lo apliquemos a nuestra vida. Porque no vaya a creer que nosotros, los pastores santos, se nos ve la aureola. No, nos equivocamos. Y entonces por eso tenemos que tomar también esa enseñanza para nosotros. Por eso a veces decimos que Dios primero habló a mí antes que a ustedes con esta predicación. Y así con todas. Así es que tómelo en cuenta. Como le decía, usted puede preguntarse por qué este título. Yo pensaba en el proceso de oportunidades que Dios da a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Igual pensaba en esa parte que le explico, cómo usted quiere corregir a su hijo dándole oportunidades porque se equivocó. Y está bien. A mí, yo he aplicado esa forma en mi casa, pero al parecer no me ha dado resultados, le iba a decir. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que está hablando con personas entendidas y es todo lo contrario. Hay quienes que atienden con el garrote en la mano, a la primera, porque a la segunda lo hace peor. Entonces hay quienes que así va. Pero pienso que cuando Dios le dice, le da una orden, no hagas esto, yo pienso que somos inteligentes porque tenemos la mente de Cristo y lo aplicamos a nuestra vida. Decimos, es malo, no conviene hacer, nos va a ir mal. O sea, ya aplíquelo. Saúl no le dio importancia a eso. Y entonces yo en este caso quiero hablarle de que las situaciones difíciles que pueden venir a nuestra vida por desobedecer la ordenanza de Dios y las oportunidades que Dios le da para que se corrija. En esta enseñanza he buscado las veces que Dios pone a Saúl en las manos del rey de David. ¿Cómo le dijera? La vida del rey Saúl en las manos de David, porque hasta ese momento David no tenía el cargo como rey, ¿verdad? Sí, ya había sido ungido, pero no lo tenía. No tenía ninguna tribu o nación a su cargo, no la tenía. Antes de seguir, quiero decirle, uno de los temas principales del primer libro de Samuel es darle la importancia de honrar a nuestro Señor. Y eso lo podemos ver en los versículos del capítulo 2. Se lo voy a leer. En el capítulo 2 de este libro aparece en el versículo 9 y dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y en el versículo 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora Jehová nunca ha dicho, Jehová nunca ya yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Es lo que, para que lo entendamos, es que si usted hace o cumple lo que Dios pide,
usted va a tener bendición y protección. Pero si se equivoca y hace las cosas que a Dios no le agradan, pues tendrá su recompensa, ¿verdad? Así es que tómelo en cuenta, ¿verdad? Para que Dios siempre lo bendiga, o sea, para que siempre esté la protección de Dios sobre nosotros. Leyendo la historia de David y el rey Saúl, podemos conocer que nuestro Padre Celestial siempre hace justicia por sus hijos. ¿En qué sentido? Jehová siempre protegió a David, siempre. ¿Cuántas veces intentó el rey Saúl matarle? Muchas. Pero de todas esas lo libró Jehová. Dios siempre lo libró. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón de acuerdo a lo que Dios pedía, ¿verdad? Tenía eso. Y eso es lo que Él también pide de nosotros, que nos mantengamos siempre en esa posición de humildad, en esa posición de cumplir su palabra. Eso es lo que pide Él. Y recuerde que Dios siempre nos va a defender. Dios siempre va a estar allí su mano, si actuamos como Él dice. Dios siempre cuidará de nosotros. Así como cuidó de David, así cuidará de nosotros. Dios siempre nos ayudará. Siempre nos va a salvar del peligro y de la muerte. Siempre nos va a proteger. Créalo. ¿Va? Pero tiene que andar en los caminos que Dios requiere, en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? En el capítulo 24 veíamos cómo Dios lo puso en las manos de David a Saúl, para que de una vez por siempre terminara esa persecución que el rey David tendría, que el rey Saúl tendría hacia David. Y no tomó acción David. ¿Por qué? Porque respetaba al rey y reconocía de que había sido ungido por Dios. Nosotros, o el mundo, digamos, no le importa de quién habla. Él se lo come, lo tritura y lo pone patas arriba, dando más testimonio de cualquier persona. Así como de repente lo hacen con los pastores. Dicen y hacen. No tienen ese sentir de respetar al ungido o al escogido por Dios. No lo tienen, no tienen el temor a Dios. Eso estaba ocurriendo con Saúl, pero al contrario, atacando a David, porque él ya conocía que había sido rechazado por Dios. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Y es lo que hoy quiero decirle: obedezcamos la palabra de Dios, que está en el principio, en el propósito. Obedecer la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Eso es lo que tendríamos que hacer siempre. Mire, pero esa es una oportunidad que Dios le dio a David para poder atentar contra Saúl. Pero más que todo esa es como una preparación para David, para ver qué iba a hacer en esos momentos difíciles. Pero viene otra vez y en el capítulo 26 aparece que Dios se lo pone en las manos otra vez. Él lo perdonó, ¿va? Perdonó la vida de Saúl, no lo mató. Aunque los amigos le dijeran: matarlo, deshacerlo, ya está en tus manos. A veces esos consejos nosotros los tenemos en las manos, que otros nos los están dando. Hablemos, critiquémoslo, pongámoslo mal para que lo quiten. Así es. Pero Dios y su misericordia
siempre actuando en la vida del buen hijo. Dios protegía más que todo a David. ¿Por qué? Porque él sí caminaba en integridad. Dios lo protege a usted porque seguramente usted camina en integridad. Y en los momentos cuando se equivoca, usted viene y se acerca a Dios. Lo mismo que hacía David. David se acercaba a Dios a pedir consejo, a pedirle aprobación de que si podía hacer eso o no lo hacía. Así somos nosotros, pienso. ¿Va? En el capítulo 26 le digo que está la historia del capítulo 7 al 11, si gusta leerlo conmigo. Ahí aparece la segunda vez donde Saúl está nuevamente en las manos de David para que David pueda matarlo. Mire cómo dice en el capítulo 26. Me fui muy lejos, espéreme. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, dormido en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, a su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Lo que les decía yo, Dios protege a sus hijos y los defiende de la acechanza del enemigo, porque en este caso Saúl era enemigo de David. El 11 dice: guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Esta parte lo recogen ellos para mostrarle a Saúl: mira, Saúl, has estado en mi mano. No te he matado porque no he querido. Porque, mejor dicho, es porque David era temeroso de Dios. ¿Verdad? Era temeroso y respetaba las cosas de Dios. En este caso, respetaba la vida de Saúl porque Dios había ungido a Saúl como rey. Aunque ya en esta etapa de la historia, ya Dios había como rechazado a Saúl por su mal comportamiento, ¿verdad? Nosotros debemos de cuidar eso, de hacer las cosas que a Dios le agrada, para que siempre estemos bajo su voluntad, para que cualquier cosa que pidamos la podamos recibir, para que tengamos siempre la ayuda de Él, ¿verdad? Y es así. Aquí podríamos decir: se cumple la segunda vez, a la 1, a las 2 y a las 3. Hay que tener cuidado, no hay que provocar a ira a nuestro Señor, porque la tercera puede ser difícil. La tercera nos puede llevar hasta la muerte. Tenemos que cuidar de eso. Lo que tenemos que hacer siempre es cuidar, de estar en una buena comunión con Dios. Así es que tómelo en cuenta, tome en cuenta cada una de las recomendaciones
cada una de esas palabras que se le dicen siempre en una predicación, en una enseñanza. Procure ser obediente a la palabra de Dios. Procure seguir cada una de esas indicaciones que están ahí escritas, pero que pensamos que no es con nosotros. Que no se le suba en algunos términos de la viruta, o sea, basura, que no se le suba el humo a su cabeza. Respete al que esté enfrente de usted, porque no sabe usted quién es, ¿verdad? Respete a sus padres. Muchos, cuando los hijos crecen, quieren ir a respetar a sus padres, y no es así. Debemos de siempre respetar a nuestros padres. Como padres estamos obligados a cuidar de nuestros hijos, a enseñarles cosas buenas, a corregirlos en el momento que sea necesario, pero también a enseñarles a que cuiden de cumplir la palabra de Dios. Algo le voy a decir, Dios puede tardarse en cada uno de los procesos, como hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿va? Perdonamos una falta, perdonamos otra falta, pero Dios está trabajando en ese proceso. Usted está trabajando también en eso. Está viendo cómo corregir a su hijo. Dios igual está viendo cómo corregirnos a nosotros. Así que no olvide, cuide de las advertencias de Dios. Cuide de las oportunidades que Dios da. Porque posiblemente para algunos no lleguen hasta la tercera oportunidad. Otros pueden llegar hasta a la primera y allí recibe su castigo. Otros pueden pasar a la segunda. Y así. ¿Cuántos de los que están aquí no se han equivocado y todavía está vivo o todavía está esperando una segunda oportunidad? Yo considero que muchos, ¿no? Pero tuvimos los que conocemos del favor de Dios, de la misericordia de Dios, muchos corremos a pedir perdón, a decirle: Dios, ayúdanos, perdona nuestra falta. Saúl no lo hizo. Saúl siguió con su altanería, ¿verdad? Siguió equivocándose, siguió haciendo lo que a él le parecía. Ya no atendía las indicaciones que le daba Samuel, ya no. Ya lo tomaba, ya no le daba importancia. Pero llegó un momento en que estaba en aflicción. Llegó un momento donde, ¿y aquí qué hago? No esperemos estar en esa situación. Llegar a ese momento en que decir, ¿y ahora qué hago? Va? Cuando las cosas se le empiezan a tornar difíciles. En el caso de esta historia, Saúl es atacado por los filisteos y empiezan a morir, a matarle al ejército de Israel, y empieza. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios, por no buscar a Dios. Caso contrario que hacía David. David siempre se encomendaba a Dios, siempre preguntaba a Dios: ¿qué hago? ¿Usted pregunta a Dios qué hacer cada mañana? ¿Usted se encomienda a Dios cada mañana? No sé, ¿cuántos lo hacen? Vamos a ver. Casi la mayoría levantó la mano. Y eso así debe de ser, siempre encomendarnos a Dios. Si va a tomar una decisión o va a hacer algo, póngalo en las manos de Dios. David lo hacía, el rey Saúl no. Y por eso sufrió una gran pérdida, tanto que perdió su vida, perdió la vida de sus hijos. ¿Por qué? Por desobedecer y por creerse él mejor. Hay una frase que me llama a mí la atención, donde está platicando con Samuel y le dice: clama a tu Dios, a Jehová tu Dios, le dice. Imagínense. Otro, yo pienso que usted conmigo,
cuando le pide a alguien, llévame en oración, pienso yo que también usted va a hacer esa acción, orar, también pedirle a Dios, porque no puede usted pensar en que Dios está más conmigo que con usted. Dios está con nosotros, con todos nosotros está Dios. O sea, Dios lo puede escuchar a usted, siempre y cuando las cosas que está haciendo son correctas, están bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que tómelo en cuenta. Cuando preparaba esta enseñanza, dije yo, ¿a dónde voy a encontrar la parte final donde le dan la tercera oportunidad a Saúl? Y llegando al capítulo 28, ahí se encuentra en el versículo 15 en adelante, donde aparte de cometer un error extra, le advierten y le dan la última noticia, lo cual es lo que nosotros debemos de procurar. Como le decía, al principio tenía una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí no se han equivocado? Yo le aseguro todos. Pero recuerde que cuenta con la misericordia de Dios. Recuérdelo siempre. Dios es amor, nos ama. Y a pesar de que los equivoquemos, siempre va a estar ahí, presto a ayudarnos. La misericordia de Dios es grande, hermano. No se equivoque, nada más no se equivoque. No busque donde no hay. No tope la cuerda de Dios. Ponía esto así, mire. Pero así como ocurre cuando el reloj de cuerdas, usted dándole vuelta, va, siente que se revienta. No sé si usted tuvo de esos relojes, yo sí. Y le da vuelta y le da vuelta, va. Que es de cuerda, y de repente de tanta vuelta que le dio, porque usted quería que le funcionara más de 24 horas, ¡plum!, se le reventó. Así es nuestras acciones con Dios. Si nosotros cometemos un error y cometemos otros, acabamos con la cuerda, acabamos con la paciencia de Dios, y lo que viene es el enojo, la ira de Él, y ahí viene el castigo. Pero ¿quién lo provocó? Nosotros mismos. Entonces la recomendación es esa: trate de no equivocarse repetidamente y trate de buscar el perdón de Dios. Mire la acción que hizo Saúl, que fue lo que lo llevó a la tercera y última oportunidad. Dice en el versículo 15: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿A causa de qué, hermano? A causa de la desobediencia, a causa de no creerle a Dios, a causa de no confiar en Él. Por eso Dios se había apartado de Saúl. No provoque que Dios se aparte de usted. Manténgase obedeciéndole
siempre, obedeciendo a su palabra, creyendo en cada una de las promesas que Él ha dado a través de la palabra. Manténgase ahí, créale, porque el creerle, usted va a salir de cada una de esas situaciones difíciles que pueden llegar a su vida. Dios siempre está presto a ayudarnos, pero si nos equivocamos y hacemos cosas que a Él no le agradan, de repente ya no vamos a estar aquí. De repente vamos a estar sufriendo una situación difícil como la que sufrió Saúl. Y hasta la confirmación, mira, Dios ya no está contigo. Es difícil escuchar la tercera oportunidad. ¿Por qué? Porque ya no trae beneficios, solo castigo. O usted no se suena a su hijo a la tercera. Porque a la tercera, así le digo, va, a la tercera, va, ya vas a ver, va una, van dos. Y ya con la tercera ya no habla, usted le pega, le da con el cincho de la corrección, ¿verdad? Así es Dios. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero hay otra frase que no todos la mencionamos, también es juego consumidor. Entonces, tenemos que respetar las ordenanzas de Dios, hacerlas cumplir, procurar en todo lo que podamos cumplir con la palabra de Dios. No espere que le cuenten. Va una, van dos, no espere que le cuente, haga las cosas que a Dios le agrada. Haga las cosas como hijo, usted como hijo, haga las cosas que a sus padres le agradan. Sea obediente. Usted como buen cristiano, a Dios sea la gloria. Como buen hijo, sea obediente. Como buen cristiano, sea obediente a la palabra de Dios. ¿Cuál es el premio a ser obediente? Las bendiciones de Dios, la protección de Dios. Por un poquito y me pegan, dice, no, es la protección de Dios. Es la protección de Dios. Así es que la tercera oportunidad es dolorosa. La tercera es, o puede ser, definitiva. Tenga cuidado. No trate de llegar hasta la tercera. En béisbol es beneficio, porque ya está para marcar la carrera, pero en su vida no funciona así. En su vida no funciona así. Como le digo, como le puede ocurrirle como le ocurrió al rey Saúl, o puede quedar así un poquito chueco. ¿Sabe qué es chueco? Esa palabra hebrea, pastor, que puede terminar con un defecto físico o algo. No se tarde en buscar la bendición de Dios. Él se la dará. El pastor terminaba con ese versículo donde decía Mateo 6:33, no se tarde en buscar a Dios. Busque el reino de Dios y manténgase en esa buena comunión con Dios. Fíjese que me llamó siempre me río porque cuando aparezco con una alabanza se ríen, va. Entonces no voy a dejar de que hoy se rían. Los voy a traer nuevamente a eso, ríanse. Al momento que llegué a esa frase me acordé de las 3 oportunidades que están escritas. Le dice a la 1, a las 2 y a las 3. Y la alabanza que dice, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. ¿Cuántas veces repite? 3 veces. Mire, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. ¿Se la sabe? Él te la dará, Él te la dará, Él te la dará. Y también se repite 3 veces, es curioso. Pero para Dios no hay casualidades. Así es que busque la bendición de Dios mientras pueda, ¿verdad? Mientras Dios le dé la oportunidad.
Búsquelo. Y sabe que menciona también, mire que menciona los 3 tiempos. Búsquela en la mañana, búsquela por la tarde, búsquela por la noche. Mire que bien coincide esto, ¿va? Y que no se debe rendir porque le dice, búsquela el otro día. O sea que no se tarde en buscar la bendición de Dios. ¿Sí? Sea obediente, créale a Él y confíe siempre en Dios. Porque Dios siempre hará con nosotros. Cuide de sus palabras, de sus pensamientos. Utilice bien el dominio propio. Lo que ocurrió con Saúl es porque había perdido el control. Había perdido el control de sí mismo. Y ya abusaba de su cargo. Por eso tampoco no se envanezca. ¿Ya? Si usted, no lo digo hoy lo quiero mencionar, no sé por qué, pero si usted es líder de un ministerio, no se envanezca. Si usted es predicador, no se envanezca. Porque nada de lo que tenemos y hacemos es de nosotros. Todo le pertenece a Dios. Mejor tratemos de cumplir con la palabra que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no caer en el 1, 2, 3 de Dios? ¿Qué haría usted? ¿Cómo no caer en el 1, 2, 3? Mire, no cambie de perfil o no cambie de personalidad, no cambie de perfil cuando lo tenga todo. Muchos lo hacemos. Mire, Saúl empezó a actuar como no debía. Se le olvidó quién lo había puesto como rey. Se le olvidó quién lo había escogido. En un momento él no estaba como autorizado para hacer holocaustos, celebrar holocaustos y hacer esa ceremonia que se hacía como para dar agradecimiento a Dios y pedirle la bendición. Él no estaba preparado para eso, era Samuel. Pero él, por su posición de rey, le dijo a cierta persona: tráeme los elementos y vamos a celebrar esto. Entonces a Dios no le agradó. Lo mismo que hizo al momento que le dio la orden, ve y mata, a él no lo hizo. E hizo lo que a él más le convenía. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. No cambiemos nuestra forma de ser. Mantengámonos siempre humildes, porque por eso Dios bendice. Al mostrar nuestra humildad, Él bendice. David nunca cambió. Siempre respetaba al rey Saúl, a pesar de las acciones que él hacía en contra de él. Y a Dios siempre lo ponía en primer lugar. ¿Es así usted? No, hoy no, aquí no soy cristiano, aquí se olvida. ¿Sí? Muchos hacemos eso. Nos olvidamos de que en el lugar donde estamos no somos cristianos porque pues sí, algo queremos cazar, algo queremos alcanzar, ¿va? Se nos olvida. Así es que tenga cuidado, no cambie de perfil cuando lo tenga todo, porque de repente no va a tener nada. No rechace la bendición de Dios con esas acciones. No irrespete a Dios con sus acciones. No se enoje con los que ayudan a otros. Saúl se enojó con unos sacerdotes porque habían ayudado a David, dándoles de comer y otras provisiones. Y Saúl vino y ¿qué hizo? Mató 85 sacerdotes. Entonces no se enoje con los que ayudan a otros, porque usted no sabe si los que están ayudando a otros han sido puestos por Dios.
Y están ayudándolo porque es la voluntad de Dios, no es la voluntad de esos que están ayudando, es la voluntad puesta en ellos. La voluntad de Dios puesta en esos. En ese momento era solo uno, el que ayudó a David. Pero Saúl salió con la ley de matarlo a él y a toda su familia. Mató a todos los sacerdotes. Por eso le digo, no irrespete a Dios con sus acciones. No haga cosas que a Dios no le agradan. ¿Verdad? No se desespere ni provoque el enojo de Dios, porque al provocar el enojo de Dios podría terminar mal. Puede ser lo definitivo para usted. Puede llegar la muerte a usted. En todo momento o en todo lugar lo que tenemos que hacer es respetar a Dios y darle la gloria y honra a Él, porque solo a Él le pertenece. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nada es nuestro. Todo le pertenece a Él. Así que tenga cuidado. ¿Sí? Acate siempre las recomendaciones que están a través de su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel a los que en Él confían. Dios los defiende. No tome decisiones sin consultar a Dios. Eso lo miraba yo en el capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David pidiéndole a Dios su ayuda, su cobertura. Eso debemos de hacer nosotros siempre. Saúl pudo haber vivido más tiempo. Saúl pudo haber salido de su librado de su última batalla, pero su comportamiento con Dios no se lo permitió. Lo hizo perder todo. Ahora reaccione y piense: ¿quiere perderlo todo por ser desobediente, por no creer a la palabra de Dios? ¿O quiere contar con las bendiciones de Dios? Usted es dueño de sus decisiones. Usted va a hacer lo que más bien le parezca, ¿verdad? Haga lo bueno y recibirá bendiciones. Haga lo malo y Dios se va a encargar de usted, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, mi Señor, por esta oportunidad. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Ayúdenos, Dios, a poder descubrir, a poder ver esos errores, esas equivocaciones, para poderlas sacar de nosotros y poder estar en una buena comunión con usted. Bendito Señor, queremos suplicarle de su perdón, de su misericordia, por cualquier falta, por cualquier error, porque verdaderamente solo no podemos. Siempre tenemos que contar con su ayuda. Así es que Dios bendito, ayúdenos en cada una de nuestras situaciones. Se lo suplicamos, mi Dios, de todo corazón. Bendito Dios, queremos suplicarle bendiciones para nuestra familia, para cada uno de los integrantes de nuestra familia. Dios, bendígalos y ayúdelos siempre. Padre Celestial, queremos presentar una petición, una oración especial a favor de la nación de Israel. Bendito Dios, que en estos momentos se encuentran en conflicto. Su palabra ya nos advierte que esto va a ocurrir, y también nos dice que usted pida de ello.
Y por eso, Dios, en nuestra oración suplicamos que usted bendiga, que usted proteja a esa nación, que usted cuide a cada uno de los habitantes, mi Dios, que usted cuide de esa nación santa. Bendito Señor, en todo momento sea usted su protector. Así también pedimos por cada una de nuestras familias, por cada uno de los hermanos que se hicieron presentes, Dios, sea usted ayudándolos en todo momento. Pedimos, Dios, por los que nos acompañan a través de la transmisión, para que los bendiga, para que los ayude a salir adelante en cada uno de sus compromisos. Bendito Señor, gracias. Gracias por permitirnos, por habernos permitido estar en este lugar, por habernos permitido exaltar su nombre y por habernos permitido aprender de su palabra. Dios, ayúdenos a cambiar, ayúdenos a quitar de nosotros lo que nos aleja de usted. Se lo suplicamos de todo corazón. Bendito Señor, no quisiera, Dios, de dejar de ofrecer una oportunidad al amigo, aquel que no conoce de Cristo, aquel que nos está escuchando y que no te ha recibido como su Salvador personal. A ese Dios le suplicamos que toque su corazón para que pueda repetir conmigo esta pequeña oración, esta oración que lo convierte en un verdadero hijo de Dios. Amigo que me escucha, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Te suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.